Transmitiendo en vivo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí va apareciendo bien. Muy bien. Voy a buscarme la. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperen que voy a poner esto. ¿De qué hablamos hoy? Preguntan. Muy bien. Hoy vamos con algo de literatura fantástica. Buenas tardes a todos. Estamos medio repetitivos, ¿no? Porque estamos con la literatura, pero pensábamos ver. Hola Ignacio. Bueno, a todos. Un gusto verlos. Estábamos pensando en hablar de 10 textos de literatura fantástica que por ahí no son tan habituales, ¿no? Yo por lo menos he pensado en algunos que son a veces poco probables y bueno, me pareció interesante, con Diego lo estuvimos hablando. Eduardo, ¿cómo está? Gracias por lo de señor, gracias. Bueno, supongo que las canas hacen que la gente crea que soy una especie de anciano, una especie de Lao Tse, pero no, tampoco tengo 1000 años, por favor. Me quedé blanco muy joven, ese es el tema. Tengo no tanto como piensa. Bueno, un gusto verlos a todos. Eh, Estoy esperando que se sume Diego, pero les voy comentando, les voy volviendo a comentar a los que se están sumando, que hoy vamos a hablar de literatura fantástica, eso que llamamos lo fantástico, en 10 textos, un poquito como hacemos, como siempre con otros casos. Y quiero decirles algo antes de que se una Diego, si les parece que hay algún tema que les gustaría, que bueno, dentro de todo podamos decir algo interesante o al menos no tan desagradable, bienvenido sea. Porque por ahí hay un tipo de literatura, alguien lo propuso, que hagamos programas de distintos temas, y bueno, a mí me parece muy interesante. La otra vez veíamos policiales, hoy vamos con lo fantástico, por ahí podemos hablar, no sé, se me ocurre ahora, teatro, bueno, lo que ustedes... Saludos desde Alemania, Pristin, me mataste. Desde Alemania, desde... Bueno, si me podés decir desde dónde de Alemania, yo conozco un cachito nada más, estuve en Múnich, es lo único que... y de paso, pero tengo conocidos que se fueron a vivir a Alemania hace un tiempo. A ver, Diego Rafael Ortega, saludar. Pero Ortega, acá está. Muy bien. Vamos, acá. Ahí va. Ahí viene Ortega. Ya lo tenemos con nosotros. Un programa sobre Balzac. Ah, Me gusta, me gusta. Don Honoré. Maravilla. Saludos desde México. Bueno, ¿Cómo le ¿cómo va? le va Ortega? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien Bien, usted? bien, acá estamos. Bueno. Acá Me estamos. parece que tengo acá una camiseta, pero no es la camisa. No sé porque me da la luz. Ahí está. Bueno, muy bien, estoy medio vestido de cura hoy. Un programa de Bersón. Salud, sí, Bersón, ¿por qué no? Desde la risa hasta su concepción filosófica, que es muy interesante. Influyó tanto en Proust, ¿no es cierto? Tan importantemente. Bueno, ¿cómo le va, Orteguita? Acá estamos, bien, bien. Pasando una Bueno, tarde no tan invernal, por suerte, fresca, pero no, tranquila. está fresca, pero... Así que Ujú, exactamente. celebrando el Día de la Patria acá en Argentina, Buenos Aires. Bien, muy bien, sí, acá estamos. Marcos me pregunta, perdón, Diego, sobre la Divina Comedia. Bueno, hay muchísimo para leer. Yo, humildemente, yo escribí un libro sobre la Divina Comedia, que es un Eh, compendio de distintas cosas, pero está difícil hacérselo llegar, porque la verdad es que no vale nada, no sé. Ahí está, ahí lo tiene Diego. Pero yo le recomendaría los grandes estudios de la Divina Comedia, los más importantes por ahí, para ver desde distintos puntos de vista: Romano Guardini, René Guénon, Benedetto Croce, pero hay mucho análisis para hacer, ¿no? Solamente piense usted, Marcos, que la enciclopedia dantesca tiene tomos y tomos y tomos y tomos. Yo tuve la oportunidad de consultarla
y le puedo asegurar que son bibliotecas completas, ¿no? Está organizada como un diccionario, ¿no? A, por ejemplo, no sé, Anselmo, porque lo nombra, y no solo infierno, ¿no? Sino todo lo que usted quiera. Así que imagínese los estudios que hay de la Divina Comedia. Yo tengo 2 estantes completos con textos críticos de la Divina Comedia. Así que hay para leer a cansarse, y mucho digitalizado, ¿no? Que si quiere, con gusto le mandaría. Si quiere escribirnos a la asociación, con gusto le mando lo que tengo digitalizado. Bien, doctor, ya hice el anuncio, comience nomás. ¿De qué era que íbamos a hablar? Bueno, No, de mentira, Monzón, mentira. de la vida de De Monzón. Monzón. Bueno, Monzón fue un Ah, boxeador que no escribió y qué literatura. boxeador. Sí. Bueno, acá como siempre hacemos trampas, ¿no? En este vivo. Voy a empezar con mi lista de 5 textos de lo que podríamos llamar literatura fantástica. Obviamente, haciendo un raconto de lo que vamos a comentar hoy, no estamos ceñidos por ahí a una teoría de lo que es la literatura fantástica única, ¿no? Porque bueno, Todavía. ya seguramente, no todavía obviamente, lo que elegimos, o por lo menos en mi caso, elegí 5 textos que podrían estar considerados dentro de lo que es la literatura fantástica o de fantasía también con algún que otro. Tengo, por ahí voy a ser un poco monotemático, pero después vamos a ir. Lo de Monzón era un chiste, o sea, Arán era un chiste nada más. Un mal Un chiste, por boxeador cierto. argentino, claro. Sí. Mi primer libro, mi primer texto o selección es Ernest Theodor Hoffmann, Eta Hoffmann, Los Elixires del Diablo, que es un texto narrativo, obviamente, que antecede al Hombre de la Arena, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo decirlo? Si uno piensa desde la lectura más faretiana, si hay algún faretiano aquí lo va a comprender, si uno piensa el origen de lo que Ángel considera como fundación de la literatura fantástica, obviamente tiene que pensar en Hoffmann, en el Hombre de la Arena de Hoffmann. Pero en este texto, esta especie de novela larguísima de Hoffmann, ya se preanuncian ciertos temas que después van a ser desarrollados y explotados en El Hombre de la Arena y en la literatura fantástica del siglo XIX en adelante. Hoffmann es un escritor interesante, un escritor polifacético, que desarrolla en esta novela la historia de un monje capuchino, el monje Medardus, que vive una vida entre la rectitud, ¿sí? Del monacal, digamos, pero también con ciertas desviaciones, cierta búsqueda del pecado, si se quiere, hasta que un día, obviamente, tentado por el demonio, consume un líquido, un elixir, por eso el título, ¿no? Los elixires del diablo, y se transforma en otra persona. Tema que ya hemos dialogado, ya hemos comentado en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digo, el brebaje que convierte, lo dijimos también con Arthur Machen el lunes pasado en nuestro programa sobre los 3 impostores, pero bueno, merced a este elixir, Medardus se transforma espiritualmente en otra persona y empieza un derrotero de vida pecaminosa, entre la que puntualmente sucede un crimen. ¿Sí? Él asesina a un conde, el conde Victorín, que paradójicamente es idéntico a él, ¿sí? O muy parecido a él. Y a Claro. partir de ese asesinato, lo arroja a un abismo, ¿sí? Empieza un derrotero de este Medardus que es realmente tremendo y terrible porque a partir de esa muerte empieza a rondarlo y empieza a perseguirlo justamente un doble fantasmático que obviamente culmina, no quiero decir el final, pero que tiene una fuerte incidencia en el destino trágico de Medardo, que ya es trágico de por sí, y que tiene que ver justamente, no digo trágico por nada inocente, sino porque ahí hay una cuestión con la estirpe de una familia, hay una genealogía maldita que está marcada justamente por ese pecado que se hace concreto y manifiesto en el elixir que toma Medardus. Relato que está sostenido en una narración enmarcada, ¿sí? En una narración prologada por alguien que quiere contarnos la vida de Medardus, con lo cual ya tenemos un distanciamiento. Pensemos que estamos hablando del año 1815-1816,
se publica en Los Elixires del Diablo en 2 partes, y es lo que se denomina, digamos, la novela, la Schwarz Romano, algo así, las investigaciones que estuve haciendo, es esta novela de monjes, una novela gótica, pero que empieza a distanciarse un poquito del gótico clásico o tradicional, para empezar a mostrarnos algunos temas que después Hoffman y la modernidad van a desarrollar en la literatura fantástica. Así que no quiero ser más latoso, mi primera selección de literatura fantástica es Hoffman, Los Elixires del Diablo. Sí, se escucha un ruido molesto. No sé. Hola, Parece que es por el ruido. ¿ahí está mejor? A ver, sacate el Ah, micrófono sí. por las dudas. ¿Ahí? Ahí ¿Está parece mejor? que es mejor. Ahí mejor, sí, ¿Estamos mejor? Bueno, sí. mejor. Bueno, muy bien. ¿Nos escuchan todos bien? Buenísimo. Perfecto. Estaba pensando, Diego, en la duplicidad, ¿no? Porque esto Como tema de despierta la la idea, fantástica. claro, ¿y cuál fue el primero, ¿no?, que planteó el tema de la duplicidad? Bueno, yo creo que es un tema de filosofía y lo vamos a tratar con Diego en un programa, se los Sí. prometemos. Hay una base filosófica que va más allá de lo propiamente del recurso literario. Hay algo que tiene que ver con la duplicidad que viene desde lo filosófico, pero lo dejamos para otro programa. Ah, mucho mejor, o Sí, a sea. ver, lo dije muy a vuelo de pájaro por el tiempo, pero hablar de Sí, Hoffman implica obviamente tener que hablar de Kant y hablar del romanticismo y hablar de toda una componenda filosófica y estética que es muy particular y es muy interesante. Por otra parte, y le vamos a dedicar un programa exclusivamente a eso, que exactamente, saldrá, calculo que en 2 semanas. en 2 semanas. Bueno, muy bien. Diego empezó con un alemán, yo voy con un francés. Ustedes saben, y si no lo saben, se los digo ya, yo soy monárquico de alma, ¿no? En esta casa van a ver una serie de retratos de grandes monarcas. Hay gente que me dice monárquico absoluto, no tengo ningún problema, pero monárquico de alma, ¿no? Como lo era Poe también. Lamento decírselos, no sé si todos lo sabían, pero bueno. Yo voy a ir con un personaje muy especial que es el conde Philippe Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, que no tenía un mango, pero tenía un apellido maravilloso y una prosapia enorme, que seguramente lo conocen, es un gran autor del siglo XIX francés, muerto hacia 1889, de cuya obra hay un texto que se llama Cuentos Fantásticos, o ha sido traducido también como Cuentos Crueles, del cual quiero resaltar uno que es tal vez su cuento más famoso, que es Vera. Vera es un cuento de 6-7 páginas, o sea, lo pueden ir en este momento a leer perfectamente, está en internet de manera gratuita, que tiene la particularidad de que retoma una historia que Hoffman también va a trabajar mucho, que es el tema del enamoramiento, también en Poe, ¿no?, por supuesto, de el hombre enamorado que pierde a esa mujer enamorada, ¿no? El cuento empieza justamente con la muerte de Vera. Y este conde, otro noble, ¿no?, que se encierra en su casa, en su mansión, porque no es un castillo, está en París, con un solo criado, a decir que va a vivir desde ese momento encerrado con su mujer. La mujer está muerta. Bien, todo esto deriva en una serie de elementos que son la presencia de ella en esa casa, ¿sí?, de manera sobrenatural, sin mucha explicación. No hay ciencia, obviamente, sino que está el efecto fundamental de esa presencia femenina salvadora, o si se quiere condenadora, porque es terrible a dónde vamos, con la particularidad de que Villiers de l'Isle es un autor muy puntual. Es decir, no da vueltas. Por eso les digo que es un cuento breve. Y muchos de los cuentos crueles de Villiers son en esa característica, donde lo simbólico está dado de pronto por un collar de perlas, perdón, por un manojo de flores, por las flores que nombra, por supuesto, ¿no?, las siempre vivas. Villiers de l'Isle Adam, José Lun.
Villiers con B corta, Villiers de l'Isle-Adam, Philippe Auguste Villiers de l'Isle-Adam, el conde, ¿no? Por otra parte, que pudo ser rey de Grecia y que lamentablemente la política del momento hizo que se coronase a otro, pero que hubiese sido una maravilla porque era un gran poeta, por otra parte. Así que Grecia hubiese tenido un rey poeta. Así que mi primer texto es, y no les cuento más, simplemente vayan a eso, una prosa sencilla, con toda una serie de elementos oscuros, presten atención a los símbolos que aparecen y fundamentalmente a la obra completa. Y una gran novela, que es La Eva Futura, del mismo Villiers de l'Isle-Adam, que está basada en un cuento de Hoffmann, justamente. Nada menos que en el cuento Coppelia, ¿no? Con todas las características, con Coppelius, que tiene toda la característica fundamental del doble, ¿no? Y de la maquinaria. Bien, Diego. Seguimos con la dualidad o las dualidades, y yo voy a nombrar a mi segunda selección, mi segundo autor, no de segunda selección, sino uno de los autores que quiero mucho, irlandés por supuesto, que es Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu es un prolífico autor de de relatos, largos relatos de misterio, de terror, de literatura fantástica, por supuesto, pero voy a citar, entre los múltiples textos que podría nombrar, la Carmilla o Carmilia de 1872, considerada uno de los antecedentes esenciales del Drácula de Bram Stoker. Carmilla es una novela o un cuento muy largo, o sea, para novelas muy corta, y para cuentos demasiado larga. Entonces, podríamos decir que es una suerte de novela dividida en pequeños capítulos, que situada en Austria, pues en región lejana de Irlanda, la Mitteleuropa, ¿sí? En la que una niña, la narradora, Laura, la narradora, no nos spoilee, por favor, Ignacio García, dice vampiras lesbianas. Bueno, me está spoileando la historia. Sí, obviamente hay algo de eso, por supuesto. La narradora narra, valga la redundancia, su encuentro con esta muchacha de manera casual, ¿sí? Es hija de una condesa o de alguien de la nobleza cuyo carruaje se descompone, digamos, frente al castillo de Laura, que vive con su padre, y tiene que quedarse ahí un tiempo a vivir con ellos mientras la madre va y hace algunas diligencias. La cuestión es que a medida que comparten el espacio estas dos muchachitas, empiezan a desarrollarse una serie de hechos obviamente extraños, terroríficos, que perturban la mente de Laura y que tienen que ver con algo que está encerrando internamente Carmilla, que justamente es una vampiresa, que acá decía, por eso no se spoileaba, vampiresas lesbianas. No se termina de decir que son lesbianas, pero sí se sugiere todo el tiempo que hay una relación ahí carnal, un tanto peligrosa entre esta vampiresa y Laura, que decía lo de la dualidad porque retoma el tema del doble, dado que Carmilla, a su vez, tiene algunas transformaciones en su persona y en su nombre. Por momentos es Millarca o Mircaya, ¿sí? Se hace una suerte de anagrama con su nombre. Y yo creo que lo más impactante de este relato de Sheridan Le Fanu es el final, porque obviamente responde y respeta la estructura clásica de los relatos de vampiros, ¿no? El encuentro con el ser sobrenatural, la transformación, la persecución, la cacería y obviamente, no quiero decir no contra el final, pero la última oración, del relato es para agarrarse los pelos y se queda uno con los pelos de punta, porque si bien hay una conclusión de la historia, si no es que queda abierta la historia, sí hay algo que no se cierra, y es esa última oración que nos cuenta la narradora y que es realmente terrible y da cuenta de que Sheridan Le Fanu era un maestro de la literatura fantástica y sobre todo de la literatura del terror. Otros textos de Sheridan Le Fanu, por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero El té verde, por ejemplo. Tengo acá una antología, Cuentos de fantasmas irlandeses, que es muy buena, y cito acá algunos nombres. Carmilla, El niño que se fue con las hadas, que es terrible también, porque
hay un niño secuestrado por las hadas, en donde las hadas no son esos seres mágicos y hermosos, y El pacto de Sir Dominic, ese es otro relato, El pacto de Sir Dominic, si lo pueden encontrar, está creo traducido por internet, es terrible, terrible relato, que va tras los pasos, es casi hasta por un policial, pero de terror. Así que bueno, segundo texto o segundo autor, Sheridan Le Fanu, y sobre todo Carmilla o Carmilia de 1872. Muy bien, perfecto. Voy con el segundo. Yo me vengo a estas tierras, voy a tomar a un autor que seguramente conocen, que es el queridísimo Ambrose Bierce, el gran autor norteamericano, el gringo viejo, de la película basada en el texto de Carlos Fuentes. Voy a tomar de sus cuentos inquietantes todos los cuentos, pero me voy a centrar en uno. Ustedes saben que Ambrose Bierce es un narrador espectacular de textos sobre soldados, ¿no? Tiene sus cuentos de soldados y demás sobre la guerra civil norteamericana de manera muy notable. Pero en este caso, los cuentos inquietantes, voy a tomar uno que no es el más común, no es el del... Exactamente, muy bien, Ignacio. Aceite de perro. Aceite de perro, que es un cuento breve, de apenas 2 páginas, de una profundidad increíble, que narra fundamentalmente, se los cuento rápidamente, está narrado por el protagonista, que es el hijo de un matrimonio que, digamos, peores profesiones no pueden tener, porque el padre se dedica a fabricar aceite con los perros que mata, y la madre es una, digamos así, partera que mata a los bebés que nacen y que no son deseados, los niños no deseados. Que descubre este chico, que viene a ser el hijo de estos dos, que él, que tiene que deshacerse de los niños, un día la policía medio que lo ve, entonces se esconde en la casa y ve que el padre está hirviendo los perros en una situación horrorosa, terrible, y tira al bebé adentro. Claro, el aceite sale 1000 veces mejor. Entonces empieza a aumentar ese negocio. Está todo declarado desde una ironía constante, con un doble sentido impresionante. El padre es un diácono de la iglesia protestante, de la iglesia presbiteriana. O sea, cómo toda la hipocresía social está dando vuelta en eso, y el comercio, ¿no? Con un final terrible, no se los cuento, para que vayan a él. Solamente quiero decirles esto respecto al final. Fíjense la conclusión. Todo eso produjo un desastre comercial tan espantoso. Es decir, cómo lo terrible no es la muerte, sino el negocio, ¿no?, que está detrás de ese mundo tan particular de los Estados Unidos en ese momento. Bien dice Ignacio, sí, un humor negro a full, es verdad, con una ironía impresionante, porque él habla de los padres diciendo, mis pobres padres, ¿no?, constantemente, que vivieron todo esto, y en realidad son 2 criminales, ¿no?, pero los mira desde ese punto de vista como diciendo, bueno, el negocio se arruinó por algo que va a pasar, ¿no?, y que es inevitable. Hay un elemento cuasi diabólico, oscuro, terrible, con una prosa muy simple, porque quien narra es un personaje que ya ha crecido, pero que es de una familia sencilla, ya les digo, y en esa sociedad norteamericana de los años 70, después de la guerra, donde se vive, ¿no es cierto?, con la locura de intentar enriquecerse como fuere, ¿no?, incluso matando lo que haya que matar. Así que los cuentos de Ambrose Bierce, los cuentos inquietantes, y en este caso Aceite de perro, que es, claro, está el incidente del puente del búho, que es otro cuentazo mucho más conocido, que es un cuento fantástico terrible, ¿no?, bien claro en ese sentido, con un soldado que está por ser ahorcado y con todas las derivaciones. Valga decir que vayan a los cuentos de Bierce, porque es un mundo muy particular, muy inquietante, después de las experiencias, sobre todo en Estados Unidos, de Poe, de Hawthorne y de Melville, ¿no?, apareciendo este gran narrador. Bien.
¿Qué harías, Sebastián, si te toca estar en una habitación donde no hay electricidad, y en medio de la habitación hay una mesa con un cuerpo cubierto por una sábana y lo único que te queda es una vela para pasar toda la noche? Y en algún momento esa Sí. vela se va a consumir, entonces vos tenés que pensar si dejar la vela prendida o apagarla y quedarte a oscuras en una habitación cerrada con ese cadáver. Bueno, esa es la premisa de uno de los cuentos de Bierce también, El guardián del muerto, de Ambrose Bierce, un escritorazo, Exactamente. Sí, un escritorazo. de literatura fantástica. Ahí dice, sí, su propia vida, es verdad, es verdad. ¿Sí? Sombra de Poe, por supuesto. La sombra Sí. de Poe, ahí, exacto. Bien, Yo voy a citar, voy a ir por un escritor norteamericano también, más del siglo XX, principio del siglo XX. Voy a hablar de un solo cuento, pero que me parece que vale para toda su obra, y después obviamente hacer una relación con de quién era amigo, ¿no? Voy a hablar de August Derleth. August Derleth, TH al final. Eh, no sé, por ahí para los círculos más especializados es un autor conocido, pero no es tan citado. August Derleth fue un cuentista, guionista, escritor de literatura de fantasía, de los Weird Tales tan famosos, que tuvo una relación muy estrecha con Lovecraft, Philip Lovecraft. Y ambos, claro, ahí lo dice Ignacio, ambos detentaban esta suerte de mirada sobre el terror cósmico y demás. Pero hay un cuento que está incluido en la antología Not Long for This World, no demasiado suficiente o no tan largo para este mundo, no tan completo para este mundo, de 1948, y el cuento se llama The Snowing Drift, o traducido como La nieve que arrastra el viento. La nieve que arrastra el viento, de August Derleth. La premisa es muy simple. En el sur de Wisconsin hay una familia que está comiendo en una noche en la que se levanta una ventisca, donde hay mucha nieve, y de pronto, y media res, la abuela, la madre, la tía vieja de la casa, le dice a una de las chicas, a Claudette, le dice, ¿vos abriste la ventana que da al oeste? Sí, un segundo, no, cerrala. A ver, ¿se ve? Hola, hola. se entrecorta un poquito. Bueno, a ver si puedo. ¿Ahí se me ve bien? Verse te ve bárbaro. Dale, Bueno, a ver. le decía, August Derleth, La nieve que arrastra el viento. Noche de ventisca, noche de nieve, Claudette, la sobrina de la tía Mary, eh, abre la ventana, la cortina, y la tía automáticamente le dice, no, no podés abrir la cortina que da al oeste en las noches de nieve, y no termina de explicar por qué. Bueno, la cuestión es que, de alguna manera, hay algo que acecha, ¿sí?, en esa colina que está en el oeste y que no puede ser visto por seres humanos y que es arrastrado por el viento de la nieve, por eso el viento, la nieve que arrastra el viento. Y hay una historia detrás de todo esto, pero está todo narrado de una manera muy elíptica y de una manera muy simple. El cuento es muy breve, tendrá 2 páginas. Y lo que sucede es que la tía oculta un secreto detrás de esas personas, y el final justamente es tremendo porque hay algo que acecha en la nieve, hay algo que se va acercando a la casa en la nieve, y por eso quienes están vivos no pueden verlos, tienen que cerrar esas ventanas, por eso siempre esa cortina está cerrada. Y ahí empezamos a jugar con la simbología de la cortina y la ventana abierta, lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, elementos propios de la literatura fantástica, la ambigüedad, el secreto, lo oculto que hay detrás de estas entidades que están justamente acechando en la nieve, y el secreto que guarda la protagonista, la tía Mary, ¿no? Que nunca se termina de develar hasta insisto, también la última oración es el impacto, ¿sí? August Derleth, íntimamente relacionado con Lovecraft y con toda la literatura propia de los mitos de Cthulhu y demás cuestiones que ya en algún momento. Muy bien. Bueno, mi tercero, Diego, es un italiano. Nos lo han pedido muchas veces y ya le vamos a hacer un programa.
es Giovanni Papini, es un cuento que seguramente conocen. Los cuentos de Papini están fundamentalmente en un libro que se llama Palabras y Sangre. Y el cuento al que me refiero es l'ultima visita del gentiluomo malato, o sea, la última visita del caballero enfermo, que ha sido muy elogiado por Borges, sí, Giovanni Papini, exactamente. Pero no porque lo haya elogiado Borges, sino porque me parece que es la fuente de algunos cuentos de Borges. El cuento es de 1904, así que la particularidad del texto es muy notable, ¿no? En ese sentido. La historia es muy simple también, es un cuento breve en la que hay un personaje que siempre es visto por el narrador y en una noche, mientras está durmiendo, ese personaje está parado junto a él y empieza a hablarle. Todo el cuento es ese diálogo que hace referencia justamente a una existencia onírica o, si se quiere, pesadillesca de este caballero enfermo y que de alguna manera hace referencia al sueño dentro de un sueño. ¿Le sonará Borges perfectamente? Sí. ¿Por qué? Porque Borges tuvo una especial admiración por Giovanni Papini. Un personaje que ustedes saben está bastante maltratado, no ha sido muy reeditado, valga decirlo, salvo en algunos casos, y que me parece que hay que recuperar porque Papini es, de alguna manera, el gran narrador fantástico, creyendo él que era un narrador desde el punto de vista, en muchos casos, alegórico. Me refiero a sus textos claves como El Juicio Universal, por ejemplo, que no vio publicado, que es un texto enorme del cual ya hablaremos, y que justamente es la exacerbación de lo que hacen los cuentos, porque yo les decía que La última visita del caballero enfermo es un texto muy sencillo, muy acotado, marcado fundamentalmente por la existencia de un ser que está encerrado en un mismo sueño y que es pesadilla o vaya a saber qué, ¿no? De esta vida en sueño, y que fundamentalmente hace referencia a Shakespeare y que lo cita a Shakespeare en el cuento, pero que Papini trabaja en otros textos de manera mucho más desarrollada cuando elabora toda una visión teológica, porque ustedes saben que Papini sufrió una conversión, él era un ateo marcado hasta los 30 años, digamos así, y de pronto sufre una conversión enorme que lo convierte al catolicismo de una manera muy notable, ¿no? Él escribe la historia de Cristo y demás, pero una transformación muy notable en su persona. No obstante ello, sigue siendo ese escritor, digamos así, fantástico, porque como todo escritor nacido después del siglo XVIII, la metafísica está en lo fantástico, ¿no es cierto? Valga decirlo por otra parte. Y recalcar que hay cosas de la vida de Papini que, claro, como Chesterton, sí, exactamente, Mati, como Chesterton, pero en Italia, ¿no? Bueno, qué sé yo, todo es católico, ¿no? En Italia, pero bueno, con la particularidad de que tuvo un cierto compromiso político complicado, del cual él luego quiso dar a entender algunas otras cosas, ¿no? Y que muchos hombres de la época lo tuvieron, ¿no? Pirandello, ¿no? Benedetto Croce en algún momento, era bastante difícil en esa época. La historia del diablo, sí señor, es otro gran libro, yo lo tengo, es otro gran libro de Papini, y valga decir que, bueno, su autobiografía es muy interesante, pero sus libros Gog y el libro negro me parecen joyitas, ¿no? Que ya vamos a analizar. Así que bueno, valga decir que los cuentos de Giovanni Papini, fundamentalmente los de Palabras y Sangre, y este del cual acabo de hablarles. Acá dicen que Papini también escribió la historia del diablo. Acabo de decir, de decirlo justamente, exactamente. Uh-huh. Voy a ir a mi cuarto relato. Mucho páginas, poca historia. Bueno, eso es un tema para de largo debate, ¿no? Es decir, Son poemas. a ver, voy a sacar el... ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, sí, se te escucha. Sí, porque yo te escucho. Un ruido medio molesto. Debe ser el eco.
Voy a ir a mi cuarta. Acá tengo algunas reservas para hacer, porque obviamente cuando cite la novela de la que voy a hablar van a decir algunos, eso no es literatura fantástica, es más que nada ciencia ficción. El problema es que, o ficción científica, el problema es que el eje temático de esta novela y de este autor pertenece a la fantástica, e inclusive el planteo que hay a lo largo de toda la novela tiene que ver con esta dualidad de los mundos que se cruzan y la inversión de los mundos dentro del mundo real. Y estoy hablando de Richard Matheson y su novela Soy Leyenda de 1954. Una novela magnífica, no así la versión, por lo menos la última de las adaptaciones más conocidas, que toma el título Soy Leyenda, que hace un desastre, digamos, con el argumento de la novela, que es la historia del doctor Neville, ¿sí? Que vive en una especie de mundo posapocalíptico en el que, de alguna manera, después de una guerra bacteriológica, una peste, estaba un poco complicado, ¿no?, con la situación actual, pero después de esa guerra el mundo se torna en un mundo infectado por vampiros, ¿no? Es decir, hay vampiros, hay infectados, y el único sobreviviente, aparentemente, es el doctor Neville, que vive justamente durante el día buscando vampiros que están muriendo en el césped, buscando, digamos, escapando de ellos, y durante la noche, oculto en su casa, escucha música clásica y se dedica a estudiar medicina y todo aquello que le sirva para entender qué es lo que pasó con la humanidad. Hasta que sucede algo fuera de lugar. Aparece una mujer, y a partir de ahí la vida de Neville, que se pensaba el último hombre vivo de la Tierra, cambia radicalmente. No voy a contar el final, pero sí es interesante en Matheson el juego con la ambigüedad del mundo conocido y el cambio del orden en ese mundo conocido. Porque, a ver, durante toda la novela, ¿sí?, el doctor Neville considera que él es el único ser humano vivo y que los vampiros, digamos, estos seres de la noche, son la peste y hay que acabar con ellos. Y en el fondo, lo que Matheson termina planteando es que esa suerte de orden preestablecido, sí, The Last Man in Earth, exactamente, esa suerte de orden preestablecido no es tan preestablecido como parece, ¿sí? Que en realidad hay detrás de toda esta, ¿cómo decirlo?, búsqueda de una cura, si se quiere, otra cosa. Porque en el fondo el dilema es cuál es la condición humana. ¿Y qué pasa con esa condición humana cuando ya no hay humanidad que responda a esa condición? Y lo único que puede hacer, lo que a mí más me gusta de la novela, es que lo único que puede hacer Matheson es tratar de mantenerse en la cordura con las cosas bellas del mundo que él conocía. Por ejemplo, escucha música clásica, a Wagner sobre todo, creo que a Wagner, y trata de sobrevivir en un mundo en el que ya no queda absolutamente nada. Y hay algo que se está elevando y que él está ignorando, y que cuando aparece esta mujer, aparentemente como a traerle vida nueva, que se llama Ruth, la mujer se llama Ruth, no todo es lo que parece, ¿sí? Así que yo recomiendo como cuarta posibilidad Richard Matheson, Soy Leyenda, y sus relatos, ¿no?, más breves, El hijo de Drácula, por ejemplo. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, yo con mi cuarto texto me quedo en Europa también y voy a un clásico fundamental que si no lo han leído los invito a leerlo. Está recientemente traducido otra vez por La Bestia Equilátera, pero fue traducido en su momento con otro título que es La otra parte o ahora El otro lado, de Alfred Kübing. Alfred Kübing es un gran autor austrohúngaro, que nació en 1877 en Bohemia y que fue un gran pintor terrorífico en muchos sentidos, ¿no? Y en esta novela, ya acá es una novela, que es su única novela, él desarrolla la idea de un mundo paralelo en Oriente, donde una persona funda una ciudad parecida a una ciudad de la Mitteleuropa, en la que de alguna manera se vive en el pasado, se vive en el siglo XIX,
con ciertas reminiscencias, faltas de cierta técnica, con la belleza propia de esa época, pero que a la vez empieza a descubrirse. El narrador llega allí porque es un amigo el que ha creado esa ciudad, un compañero de la escuela, que lo ve muchos años después, que es multimillonario y que decide llevarlo allá. Él es un artista, se ubica allá con su esposa, y esa sociedad que empieza por ser una sociedad duplicada de una sociedad europea, mitteleuropea, empieza a demostrar ciertos elementos de descomposición, de destrucción. Es decir, todo lo que, a ver, si se me permitiera resumirlo, todo lo que queremos reconstruir como forma de una utopía, o si se quiere, de una reconstrucción histórica, no termina por ser más que algo que va a ser inevitablemente llevado a la última destrucción. Hay un personaje clave, que es un norteamericano, cuando no es cierto?, que aparece como una especie de comerciante que quiere dominar esa sociedad, que quiere llevarla supuestamente a la democracia, y que en el fondo la está corrompiendo de una manera muy particular, porque el ideal que se había planteado el otro personaje, quien funda esa ciudad, es de alguna manera un ideal más ligado a cierta aristocracia, que no se puede desarrollar, y que en el fondo empieza a descubrir elementos oscuros. Por eso la novela se llama La otra parte, o El otro lado, como la han traducido ahora, con esa sensación de que hay una duplicidad que siempre es siniestra, y que está ligado a lo más oscuro de aquello que el ser humano quiere esconder y en algún momento se descubre. Los ideales en última instancia también tienen su lado oscuro, o como diría el gran Goya, ¿no?, los sueños de la razón, ¿no es cierto?, a veces generan monstruos, y en este sentido, el querer trasladar una sociedad desde el punto de vista tradicional a un modelo, ¿no es cierto?, que importa hasta las maderas, ¿no?, las maderas podridas para generar las casas que ya sean viejas allá para que parezca esa sociedad, termina por ser una monstruosidad. La prosa de Kübin es maravillosa, es una lástima que no haya seguido escribiendo más que eso, ¿no? Y un artista gráfico, claro que sí, sí, o sea, era justamente lo que decía al comienzo, ¿no?, un gran artista gráfico. La novela está ilustrada por él, yo no sé si se va a ver, pero bueno, ven, en la novela tiene ilustraciones del mismo Kübin, que era un gran dibujante a lápiz, con un elemento siniestro constante. Fue el creador de muchas de las imágenes monstruosas que después se usaron para ciertos símbolos, ¿no?, en la literatura de vanguardia. Pero Kübin es un caso muy particular. Aparte, un bohemio, ¿no?, esa idea del medio de la Mitteleuropa tan particular que siempre nos ha dado todas esas oscuridades, ¿no?, que han sido fundamentales para la literatura fantástica. Así que bueno, mi libro Alfred Kübin, en algún momento nos vamos a dedicar más en detalle a él. Yo lo tengo totalmente anotado, ¿no?, ha sido página por página prácticamente para marcar una serie de cosas, y prestar mucha atención a cómo esa historia evoluciona desde el punto de vista de lo monstruoso. Sí, aparte, lo extraño viene de la lejanía, ¿no?, de Oriente. Eso es lo más interesante, ¿no? De la Europa Oriental. Yo voy al último cambié, tenía a un autor pensado, pero voy a seguir en la misma tónica, y el quinto es un cuento también, de un escritor que paradójicamente no es un escritor asociado estrictamente con la fantástica, más bien está asociado con lo satírico, hasta con el humor inglés, por otra parte, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, algo así como Saki, un escritor más satírico, claro, pero que tiene un pequeño volumen de cuentos llamado La Dama de la Barca, en el que experimenta con otra forma de hacer literatura, y hay uno de esos cuentos que forma parte hoy en día de la cultura popular, que es La Pata de Mono. Estoy hablando del cuento La Pata de Mono de William Waymark Jacobs, ¿sí?, escritor británico,
que en 1902 publica esta antología, y en este cuento puntualmente, La pata de mono, me acordaba del aceite de perro, cuando vos hablabas del final, ¿no? Y de la idea de una pérdida económica o un negocio que se perdió. Bueno, ese mundo de la producción en masa, el mundo de la fábrica, el mundo de las maquinarias, de los engranajes, que después va a ser fuertemente criticado en esta película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, está presente en este cuento, pero de una manera, digamos, tangencial, que va a ser la excusa para lo terrible, lo terrorífico. La anécdota de la pata de mono es muy simple. Un sargento que peleó en Birmania o en alguna de esas zonas, ¿viste?, de las colonias británicas, que hace mucho calor, y donde hay un fakir le regaló un amuleto, una pata de mono, cuya función es cumplir los deseos, pero con una particularidad. Cada deseo es cumplido con una ambivalencia, con algo tremendo, ¿no? Entonces se lo da a la familia esta con la que está cenando, y a partir de ahí empieza el padre, bueno, a pedir un deseo, ¿no? Pide 200 libras. La pata se empieza a mover, ¿sí? Uno de los dedos como que se cierra, y aparentemente ahí se cumple el deseo. El tema es que esas 200 libras llegan de una manera tremenda. ¿Por qué? Y no quiero contar nada delicado para el final y el desarrollo del cuento. Esas 200 libras se las dan a los 2 o 3 días después de que algo terrible pasa, ¿sí?, en relación justamente con las fábricas, con los engranajes, y ahí empieza justamente un derrotero muy particular en torno de tratar de revertir ese deseo terrible que se había solicitado, y cuando se pide el tercer deseo, ahí el terror y lo terrible que hay detrás de eso, esa pata de mono termina por desatarse también en un final que es para quedarse con el culo pegado a la silla, básicamente. ¿Sí? Sí, parece un cuento sacado de Las Mil y una Noches, claramente, pero es un cuento que se puede leer también en esta clave de el mal y lo que produce. Bueno, acá mencionan el Zahir, piensen por ejemplo en El Diablo en la Botella de Stevenson, también la cuestión del elemento ominoso, del elemento mágico que trae por sí el portento, ¿no? El elemento que tiene detrás una maldición. Bueno, esta pata de mono tiene una maldición, pero en este cuento está fuertemente presente el tema del capitalismo, porque el primer deseo que pide el padre es dinero, 200 libras, y el dinero le llega, pero le llega a partir de algo tremendo. Beware what you wish for, sería el dicho, que ten cuidado con lo que deseas. Así que bueno, mi quinto texto, mi quinta opción es La pata de mono de Jacobs. De Jacobs. Muy bien. Bueno, el último mío es una argentina, una gran narradora argentina, y yo creo que su gran novela, bueno, hay otra que también es muy, muy buena, que es Angélica Gorodischer, la gran escritora que hace muchísimos años que vive en Rosario, y me refiero a Calpa Imperial, que seguramente muchos de ustedes conocen. Calpa Imperial tiene una historia muy particular. Yo la leí hace muchos años, apareció en su momento como 2 libros separados, después ella misma, la misma Angélica Gorodischer, los reunió en uno. Ustedes saben que la palabra kalpa hace referencia a un término del hinduismo, ¿no?, que es justamente una unidad de tiempo de una de las manifestaciones del universo, ¿no? Es como si dijéramos, ¿vieron cuando hablamos de los yugas? Bueno, en este caso el kalpa es una reunión de yugas, o sea, es un incalificable, ¿no? Incualificable, diríamos, incuantificable, el tiempo del cual se habla en la civilización hindú. Y el kalpa imperial justamente tiene que ver, ¿por qué? Porque el libro está enorme. No es una novela, son relatos concatenados, al estilo de lo que podría ser Crónicas Marcianas. Narra la historia de un imperio eterno, de una manera muy particular. Primero me detengo en la manera, antes de la historia. ¿Por qué? Porque el texto está narrado como si fuese por un trovador, por una especie de juglar, que nos cuenta a nosotros
como lectores y a la vez como escuchas al estilo tradicional, la historia de este imperio. Y este imperio es tan inabarcable, tan extenso, que es prácticamente todo el universo, toda la Tierra, diríamos, ¿no? Por decirlo más económicamente. Y la historia de los emperadores, de pequeños niños, de niños que fueron pobres pero que llegaron a ser héroes y por lo tanto llegaron a dominar el imperio, a ser emperadores, de mujeres con un poder increíble, con imágenes sobre ese mundo que por momentos es selvático, por momentos es desértico, por momentos es en medio de la nieve, que tiene la particularidad de expresar todas las pasiones humanas, todas las frustraciones humanas, desde el punto de vista de distintas épocas, épocas que no son ubicables, porque estamos hablando de un tiempo casi mítico, ¿no? En el que Angélica Gorodischer ubica una historia que va desarrollando toda la historia de un imperio imaginario que domina todo y que a la vez es dominado por sí mismo, o sea, se autofagocita, si me permiten el término, para volver a reconstruirse, ¿no? Con decadencias, con momentos de grandeza, con cimas y cimas, ¿no? Con C y con S, con todos los momentos grandiosos y los momentos de enorme tribulación interna, guerras, conflictos, emperadores que lo llevaron a la gloria, emperatrices que lo llevaron al máximo poder y de pronto a la decadencia más omnímoda. Calpa Imperial, de Angélica Gorodischer, que reúne 11 relatos, son 11 relatos nada más, y es un texto que tiene unas 200 y pico de páginas, ya les digo exactamente, 250 páginas, es uno de los textos fantásticos más notables de la literatura argentina. Y lo digo con toda la convicción, teniendo en cuenta que hemos dado a un Borges, a un Cortázar, a un Bioy Casares, pero que desde este punto de vista nosotros siempre vemos a Angélica Gorodischer muy ligada en cierto momento a la ciencia ficción. Bueno, en este caso no, en este caso es la fantástica pura. Del mismo modo que en otra de sus novelas, ¿no? Como Menta o por ejemplo Raza de Jaguares, Tierra de Jaguares, perdón, o Alfombras de Bocara, hay un elemento constante en la ciencia ficción y lo fantástico, en este caso es un fantástico colosal. A mí que me gusta la idea de las historias de civilizaciones imaginarias, ¿no? Tal vez por la influencia de Schwab, me parece uno de los textos claves de la literatura argentina. Así que Angélica Gorodischer, Calpa Imperial, gran texto que está editado por MC y que se lo ha reeditado varias veces. Sí, la literatura argentina ha dado, como bien dijiste, nombres que ya hemos tratado en varios programas, Borges, Cortázar, Bioy Casares, por eso no están en nuestra lista. Como no está Poe, como no está Stevenson, Magen, también son todos autores de literatura fantástica a quienes ya les hemos dedicado bastante espacio y por eso por ahí no están en la lista de hoy. Pero bueno, Claro. parece que es una muy buena recomendación y tratamos también de ser innovadores y originales como para proponer cosas distintas, porque si no nos repetiríamos y eso ya Claro, es inviable. exacto. Hablamos Pero de una tampoco, cosa, volvemos a hablar lo mismo. Así que, pero bueno, vamos a traducida por Úrsula K. Le Guin, sí, al inglés, sí, es verdad. Y por otra parte digo, no es que sea el desecho, ¿no? Sino la idea de que justamente son textos que no hemos trabajado no por cuestión de dejarlos de lado, sino porque en algún momento nos queremos ocupar de ellos, ¿no? Calpa Imperial realmente merece, y la obra de Gorodischer merece un capítulo, ya se lo haremos en la última página, pero bueno, tenemos una gran cantidad. Yo se los recomiendo con pasión, realmente, créanme que es un texto que está muy bien escrito. Angélica Gorodischer es una poeta escribiendo prosa, no es porque escriba poesía, escribe. ¿Saben qué me llama la atención? Ya que tengo un minutito lo voy a decir, perdón Diego, es el léxico. Angélica Gorodischer es una de las escritoras con más léxico de la literatura argentina. No es estos típicos escritores que cosa, qué, cosa, con la, que, lo que, no es un pato, ¿sí? Sino que está constantemente utilizando términos exactos, con una riqueza lexical increíble. A mí me apasiona, por ejemplo, Alfombras de Bocara me parece una novela difícil de leer en muchos sentidos por la cantidad de léxico.
por la riqueza de su léxico. Así que vuelvo a recomendárselos, perdón. No, por favor, al contrario. Bueno, creo que no sé cuánto tiempo nos queda, hemos llegado sin la lengua Estamos en el fuera. borde. Pero bueno, estos Sí, espacios siempre están buenos. Habría que pensar qué otros temas quisieran que charláramos. Por ahí la semana que viene podríamos hacer alguna pequeña encuesta y ver qué temas les parece interesante, o volver por ahí al primer formato, tomarnos un descanso y que responder preguntas por ahí, porque también. a veces parece que somos monopólicos, ¿no? En la Yo quiero palabra, pero retomar bueno. que alguien pidió, Diego, por ejemplo, pidieron Albert Camus. Si les parece, nos podemos dedicar a Camus un día, solamente a él, ¿no? Que sería muy interesante. Sí, acá tenemos Y Macedonio, Macedonio, Locra, Tartarescu, Catala. sí, Tartarescu, con gusto. Yo antes de irnos, Diego, quiero recordar que mañana Taller Azul Araña sube su nuevo programa. Siempre los invitamos a ver a nuestro querido Pablo Gisara, que lo tengan muy presente. Es un querido amigo y un querido compañero y un excelente profesor de literatura y un excelente pensador de la literatura, aparte un gran escritor, ¿no? Nosotros no hacemos programas de nuestros amigos porque nos parece demasiado, ¿no? Pero realmente lo merece, ¿no? Merece esa recomendación. Sí, igual ya lo hemos invitado, estuvo en uno de los especiales de Nota al Pie con nosotros, Es verdad, es hablando de verdad. su novela Los días y las horas. Uh-huh. Así que Pablo, siempre bienvenido. Bueno, Seba, no sé, agradecemos Bueno, como siempre a las 40, 50 personas que están ahí continuamente mandando corazones y demás, y, y vamos a subir esto seguramente la semana que viene, pero tratamos de que los viernes estén subidos a YouTube algunos de los vivos que hicimos que se pudieron grabar y salieron bastante bien, exactamente, como exactamente. para no perder. Bárbaro, Diego. Bueno, un cariño enorme, un gran abrazo a todos. Yo tomo nota de lo que están diciendo. ¿Cuál es el canal de Ángel Fareta? Creo que es A Sala Llena, ¿no, Diego? A Ángel Fareta lo pueden encontrar en YouTube en A Sala Llena, o él mismo tiene un canal, Ángel Fareta, lo ponen en YouTube y ahí van a encontrar de todo. Perfecto. Saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Qué maravilla. Ya está, Estamos ya está. Ya. es increíble esto, yo no puedo creer. Es increíble. Yo no puedo creer Tendríamos este que sistema. pensar, tendremos que pensar algo que nos han pedido, en hacer algo para más abierto a nuestros oyentes que también están fuera de la Argentina, ¿no? Por ahí Estamos abrir algún pensando, Zoom. estamos pensando en un Sí, curso que va a curso, costar 10 seminario, mil algo. dólares, pero Sí, claro, sí, en efectivo, que lo manden exacto. por correo argentino. Total, pues, bueno, Dios mío, por favor. Un gran abrazo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eh, ¿eh? Gracias por acompañarnos y bueno, nos seguiremos viendo el jueves que viene, si Dios quiere, si Apolo nos sigue iluminando, estaremos aquí. Un Y abrazo seguimos grande a leyendo. todos. Seguimos leyendo. Chao, Gracias, Dieguito. abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos.